Hoy esta charla es muy especial. Vamos a recordar los años 80, en manos del que fuera el alcalde en esa época. Nos vamos a hablar con Ernesto Delgado. Ernesto, 9 años de alcalde, ¿no? Pues sí, casi 9 años. Interrumpido porque en esa ocasión, cuando ganamos, pues nos faltó algún concejal para tener la mayoría y me hicieron por lo que le han hecho ahora a Rajoy, es decir, el equivalente. Se unieron dos partidos, el PP, con la andaluce, Luis Ángel Fernández, etcétera, y el PA o PSA, que no me acuerdo exactamente, con Patricio Ortega. Se unieron, habían perdido, pero sumaban más. Y como se puede hacer y es permitido, y la ley así lo recoge todavía, la ley electoral, pues hicieron una moción de censura y a final de octubre del 91, o sea que no llegó a los 9 años, por eso hubieran sido 12. Tú eres el alcalde de los 80 de Algeciras, ¿verdad? Porque la época que te tocó, sí, después de Paco Esteban, que fue el primer alcalde democrático, Paco, sí, sí. ¿Viniste tú? Sí, después estuve yo, desde el ya nominado, diremos, por el partido sobre el 82, a finales, que es cuando ganamos las elecciones a nivel general con Felipe González, haciendo un paréntesis, que lo tuvimos aquí, en aquella antigua Plaza de Toros, toda derruida, hoy Plaza Andalucía, y vino Felipe González en el 82, bueno, pues ya en aquella época ya estábamos perfilando las listas y con lo propio de las diatribas internas en un partido, hasta que ya salió y fui yo el nominado para encabezar la candidatura del PSOE en el 83, en mayo, exactamente. Hasta el 91, pues todo el 80 prácticamente. Tú sabes que cariñosamente ha sido nuestro tierno Galván, porque además... Coincide, no quisiera yo que digo cariñosamente haberme parecido. Porque además eres profesor también, sí, aunque estás jubilado ya, pero... Sí, soy profesor de historia y me jubilé ahí. Pero antes fui cocinero. Yo antes trabajé en refinería, cosa que mucha gente no conoce, en los años 60 y tanto. Estuve en Telefónica también un tiempo, luego hice las oposiciones de maestro y estuve ejerciendo, y luego terminé la licenciatura, filosofía y letra, pero en la sección de historia, y he sido profesor de instituto y ahí me he jubilado. Sí. Entonces me cogió todo el año 83 en adelante, y en lo de Tierno Galván, muchas gracias por la referencia, porque yo admiraba a don Enrique Tierno y también tuve el honor de estar con él en alguna ocasión. ¿Qué diferente era Algeciras de entonces a la de ahora, verdad? Pues sí, ha cambiado mucho. Ya, como todo, la ciudad ha evolucionado. Las Algeciras que yo encontré, pues era una Algeciras bastante desvertebrada y desestructurada, no es solamente a nivel urbanístico, que ya venía de histórico, sino también en muchísimas cuestiones de ciudad más moderna, con otros alicientes, con espacios públicos. No existía eso. Muchísimas cosas que pudimos hacer y que ahí están, que eso es lo que a uno le llena de satisfacción, ¿no? Cuando va paseando y me llego hacia la Plaza Andalucía, digo, esto era un erial y lo transformamos en una gran plaza comercial y de ocio. Hoy la han cambiado, la parte superior, y bueno, más de 300 puestos de trabajo que se crearon allí, que como anécdota, no, que algo real. Los arquitectos e ingenieros que vinieron a hacerla, a través de un convenio con el ayuntamiento y de la mano de la Junta de Andalucía, fueron los mismos que hicieron, si lo conoce, que suena mucho o ha sonado, la vaguada de Madrid. Los mismos, me acuerdo el apellido, Soler y señor Tomás, le decíamos al otro ingeniero también. Pues se le dio un aire muy modernista a la ciudad en ese aspecto, y un espacio público que no existía. Incluso fue premiado, tuvo un premio de cosa innovadora,
premio que se daba a nivel europeo y que yo no pude ir a recogerlo. Tienes que echarla de menos, ver la nueva Plaza Andalucía y ver lo que mucha gente joven, que nada más que la ha conocido por fotos. Sí. Aquella Plaza Andalucía era una preciosidad, ¿verdad? Era otra cosa, sí, era con otro concepto del ocio, de la realidad, porque toda la parte inferior eran comercios, restauración, estaba ahí también la cadena SER, Radio Algeciras, había bancos, en fin, había pizzería, bueno, pub, de todo, la parte de abajo. Y la superior pues era un espacio libre, recuerdo, con un minigolf para practicar el golf los críos allí con sus padres, también un gran escenario con sus camerinos y también capacidad de graderío para unas 3.000 personas. Se hacían espectáculos, recuerdo. Sí, Miguel Ríos. Todo. Exacto, en la inauguración. Quiero recordar que vino Miguel Ríos, también estuvieron Ana Belén, Víctor Manuel. Por ese escenario pasaban mucho y eran espectáculos que se hacían y todo el verano tenía una actividad tremenda, juvenil, y ese era el interés de que los jóvenes en Algeciras tuviesen ahí un espacio de expansión y recreo y de cultura y de arte que no existía en la ciudad, así, abierto. Después lo transformaron, que a mí particularmente no me agrada mucho el cambiazo que le dieron, pero bueno, los tiempos son los tiempos y primaba en ese momento pues hacer aquello, pues, lo hicieron, pero era de otra forma. Por cierto que yo no tengo placa allí, yo no tengo placa, no me las pongo, no me las pusieron, ni yo era un hombre de poner la placa. Y era una obra para haber puesto una placa, por lo menos, y recordar que era la corporación aquella de los años 80 la que hizo la Plaza Andalucía. Bueno, después hubo muchas otras cosas, como la Plazaneda, por ejemplo. Eso te iba a preguntar. Bueno, el pabellón sigue estando ahí, porque el pabellón también fue obra tuya. Vamos, obra sí, en mi época, y sí, con esta mano firmé yo con la Junta de Andalucía, con la Diputación, el acuerdo. El pabellón cubierto allí con piscina y todo, que fue un revulsivo en la ciudad, porque no existía ningún, era increíble, una ciudad con más de 100.000 habitantes ya en aquellos tiempos, los alcanzó y los superó, y no tener un espacio para que la gente pudiese ir a ver sus equipos. Entonces yo quiero recordar que estaba el Corcrisa de balonmano, baloncesto Udea, un servidor. Estaba también con otros amigos como Pimentel, García Corral, etcétera, Chocrón y tal, en el tema de la natación. Y bueno, pues se trataba de dotar a la ciudad de un pabellón digno para que pudiera ser utilizado no solo por estos equipos de la ciudad cuasi profesionales, sino también por todo el público en general, cosa que cuando yo me acerco al pabellón y veo el uso que tiene esa piscina, el uso que tienen las pistas de práctica de baloncesto, balonmano, etcétera, de voleibol, tal, me da una alegría, el gimnasio, tal, dotado con equipos médicos, fisioterapeutas, todo, o sea, yo creo que se hizo un buen... Pues eso es la satisfacción que queda, de ver cómo pues, Algeciras la fuimos vertebrando en este aspecto, y muchos más, como los centros de salud, sí, unos pocos. Porque el centro de salud o iba a Meléndez Tolosa, sí, o iba a Meléndez Tolosa. No había más, el hospital se había abierto hace unos años y estaba el de Cruz Roja también, que era para enfermos más crónicos, y no había nada. Y creo que la Caridad al principio estaba abierta, sí, puede ser que en el 83 estuviese abierto todavía. Sí, ahí también. Y en los centros de salud, perdonan que retrotraiga, pues se firmaron acuerdos con la Junta de Andalucía, que ya tenía las competencias sanitarias, y bueno, pues me cabe la satisfacción y el honor de haber puesto primeras piedras en varios centros de salud de la ciudad, ¿no? Como decía, de San José Artesano, de Saladillo, etcétera, ¿no? Hubo Bajadilla también, hubo muchos centros de salud, la Juliana, y bueno, pues se les dio a ciudadanos, se les puso más próximo a ellos, a todos nosotros, pues la atención médica, cosa que no existía tampoco en la ciudad. Por eso digo que estaba muy desvertebrada, es decir, en ese aspecto de servicios y de cuestiones lúdicas y de esparcimiento, de ocio, y pues eso es lo que queda, y la enseñanza pues igual, varios institutos, muchos colegios,
no voy a citar los nombres, que son muchísimos, muchas unidades escolares y tal, que eso conlleva, además de creación de empleo directo, cuando se está haciendo la obra, además la permanente luego con el profesorado que tiene que ir allí a cubrir plazas. Son las satisfacciones. Ernesto, tú y yo tenemos una historia curiosa, porque yo siempre he dicho que yo pertenezco a 3 ciudades: Córdoba, que me vio nacer, Algeciras, que me vio crecer, pero también tengo una relación con Baza muy fuerte, porque mi mujer de allí. Tú estuviste en Baza también, ¿no? Estuve en Baza, sí. O sea, que tú conoces el Cascamorra y todo esos líos de aquel pueblo. Todo y estuve destinado allí en la provincia de Granada pues 3 años. Tres cursos, y me tocó la responsabilidad de montar y crear la Universidad a Distancia, la UNED, que aquí tenemos una en Campos de Gibraltar, con sede en Algeciras, y estuve allí en Baza pues 3 cursos dando clases y a la vez montando toda la estructura académica de la UNED en ese bonito pueblo de la provincia de Granada. Y estuviste también de profesor en el Instituto José de Mora, ¿no? No, allí no, curiosamente. Conocía y tenía amigos y tal, pero no, allí no. Yo allí me dedicaba total y exclusivamente a la UNED, a lo que es el trabajo en la Universidad a Distancia, que como te he comentado, estábamos creándola, y me tocó allí estar todo ese tiempo. Después en Motril también, y curiosamente el despacho lo tenía yo en Granada, en la calle Duquesa, donde está la Delegación de Educación. No sé si hoy día seguirá allí, calle Duquesa, me acuerdo. Y yo vivía en Granada y iba a Baza, iba a Motril, y se fue creando la UNED en Baza. La dejé completamente en funcionamiento, con no sé si eran 50 y tantos profesores y muchísimas carreras y grados, y la de Motril quedó a punto ya de iniciarse, pero ya decidí venirme de nuevo a mi pueblo, que es el nuestro, a Algeciras, y ya me reincorporé a mis clases. Ernesto, ¿ha cambiado mucho la política? Yo pienso que son otros tiempos, y sí, que hoy ya pienso que lo que es el asentamiento mental ideológico, ese es difícil verlo, solo de palabrilla a veces. Y se ha convertido en algo pues, un poco de snob, de estoy en un partido, esto y tal, participo en esto y tal. Y no digo que no esté exento de cierta raíz ideológica y de creencia y de fe y de servicio público hacia todos los ciudadanos, que son los que en realidad te quitan o te ponen, y son los que tienes que servir, tienes que rendir cuentas y tienes que procurar resolver sus problemas. Sino que hoy para mí se ha convertido un poco en como algo de moda, ¿no? Personas que no tienen ninguna inquietud ni nada, a lo mejor están en una organización por el hecho de estar y de, no sé, a lo mejor alguno, puedo equivocarme, alguno esté por un convencimiento pleno de servicio social hacia el ciudadano. Tiene que haberlo, pero me cuesta encontrarlos, ¿no? La verdad. ¿Te has sentido olvidado por tu pueblo en algún momento? Es decir, olvidado en el sentido de que digan, que no te conozcan que fuiste alcalde de Algeciras o que... No, la verdad no. Yo los amigos y mis vecinos y la gente que nos conocemos hace muchos años, yo me siento arropado y querido en ese sentido, y mucha gente de buena fe pues a veces me recuerdan por algún gesto. Me acuerdo cuando usted inauguró el colegio en mi barrio, cuando las asociaciones de vecinos no tenían lugar donde reunirse sino en el bar del barrio, y también hice en casi todas las barriadas un pequeño edificio, o bien se aprovechaba alguno antiguo
para ser la sede de la asociación vecinal y cultural, y a la vez se les dotó de libros para crear pequeñas bibliotecas en todas las barriadas, y te dicen, yo me acuerdo cuando usted fue tal, yo me acuerdo tal, cosas de esas, ¿no? Un campo de fútbol, como pasó el de Las Vegas, o el de Pastores, que se le dio una remodelación tremenda, y todo eso se acuerdan, o cuando la inauguración del pabellón cubierto, por decir algo, o de la ya citada Plaza Andalucía, ¿no? Que fue un revulsivo enorme para la ciudad, porque no había un lugar para la juventud, aunque sí había muchas actividades culturales en el parque y en otros lugares, en las playas durante el verano, pero sí, a veces te recuerdan de esto. No me siento en absoluto a la pregunta, no, olvidado, no. Si alguien se olvida es que tiene mala memoria de la época, de la gente más joven, pues bueno, es lógico que no conozcan, pero la gente de la época, pues bueno, alguno también habrá que me recuerde mal, ¿por qué no? Lógico. ¿Cómo ve ahora mismo la ciudad? A lo mejor Ernesto Delgado en su casa dice, pues yo si fuese alcalde yo haría esto. Ya. Porque te lo tienes que preguntar o decírtelo a ti mismo, ¿no? Hombre, yo creo que el actual alcalde, el hombre hará todo lo que puede, supongo, aunque está en Madrid bastante tiempo, porque tiene dualidad de cargos, cosa que yo nunca tuve, ¿no? Por ejemplo, diputado, el senador y a la vez alcalde, entonces le cuesta. Tiene que tener un equipo que le arrope, que sea eficaz para cubrir esas ausencias, pero que vamos, yo por lo que veo en los medios de comunicación parece que está permanentemente aquí, lo cual es una habilidad, y creo que hará lo mejor que él puede saber. Echa en falta, pues bueno, siempre hay cosas de más participación ciudadana, que las asociaciones vecinales pues tuviesen más vida, temas de limpieza, por ejemplo, pues también veo un poco dejadez o falta de interés o lo que sea, pero bueno, y algunas cosas que quizás haya que darle más. El deporte base en mi época pues lo creamos, y tengo que decir, se crearon todas las escuelas deportivas. Me saca usted tema, Manuel, que me tienen que hacer recordar. Se crearon las escuelas deportivas de fútbol, de balonmano, de atletismo, etcétera, y me acuerdo Enrique Talavera es uno de los críos que salieron de esas escuelas deportivas, y después llegó a Olímpico en 200 metros, liso, Enrique, y era un chico de escuela y deportiva municipal, que eso creó también puestos de trabajo, que había alrededor de esa escuela había equipos técnicos y muchos monitores, entrenadores, que el ayuntamiento amparaba totalmente, y bueno, tenían una gratificación económica, porque tampoco eran tiempos de tirar cohetes, porque esa es otra historia. Siempre el déficit municipal ha sido algo que yo heredé bastante fuerte, de deudas y de déficit, y a proveedores y demás, y a bancas, que hubo que renegociar mucho, entonces no era para tirar cohetes. Yo también dejé alguna deuda, lógico, en los que han seguido, porque un ayuntamiento que no se endeuda, decía mi amigo José Rodríguez de la Borgoya, antiguo presidente de la Junta, es un ayuntamiento que no sabe gestionar. Hay que intentar a tope de explotar los recursos que tenga y la relación que tengas con todas las instituciones para hacer cosas en tu pueblo, en tu ciudad. Y yo creo que en ese aspecto estuvimos fuertes y lanzados, mucho. Y echada en falta pues todo eso que estoy diciendo, ¿no? Y alguna cosa más, porque bueno, se encontró una ciudad ya bastante estructurada en servicios. Hemos hablado de colegios, de centros de salud, y podemos hablar del Teatro Florida, ya que estamos en cultura también hablando. Teatro Florida fue recuperado para el ayuntamiento mediante un convenio que firmamos con los titulares, los propietarios del Florida, que eran privados, eran una familia de, no sé si de la Costa del Sol. Pues ahí se llegó a un convenio urbanístico con ellos y revertió hacia el ayuntamiento esa titularidad, esa propiedad, ya es Teatro Municipal Florida. Igual pasó con el edificio antiguo de la escuela, antigua Casa de Artes y Oficios de Algeciras, antes de estar la actual, ¿no?, tan moderna, que hizo mi amigo Enrique Salvo y fue premiada. También se recuperó para el ayuntamiento. Y hablando de cultura, cuando creamos la fundación José Luis Cano, nuestro insigne poeta,
que tuve el honor de conocerlo en aquellas épocas, vivía en Madrid, conocía a su familia y tal, estaba ya muy malito al final, pues conservamos el Hospital de la Caridad, se le dio un buen repaso de obra, se reestructuró completamente el antiguo Hospital de la Caridad, con la capilla de San Antón al lado, todo, y se convirtió en lo que sigue siendo hoy, Casa de la Cultura, donde había pues salas de música, de danza, de exposiciones, de conferencias, y bueno, se le dio un impulso cultural fuerte a la ciudad también. Y hay gente, pues eso lo recuerda, y para mí fue una satisfacción, era también una obligación, hacerlo, para eso estaba ahí, para hacer cosas. ¿Sabes una cosa que echa mucho de menos, por lo menos la gente de mi edad y todo eso? Que ahora tenemos hijos y ahora vemos que nuestros hijos, para salir, porque son jóvenes, tienen que irse a Tarifa, en otras ciudades. Antes Algeciras era un referente en verano, tenía muchísima gente de la comarca aquí a Algeciras. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. A lo largo del tiempo se ha ido descuidando por lo que sea y Algeciras, pues sí, hoy día mucha juventud se va a divertir a otros lares, ¿no? Sea la Costa del Sol, sea Tarifa. En aquella época yo recuerdo que había muchísimo, bueno, ya he hablado de varios lugares que se hicieron, de ocio, de cultura y tal, y también la iniciativa privada se animaba. Y hombre, lo que no podía es facilitar, como creo que se facilitó posteriormente, poner autobuses para que los chavales fuesen a Estepona o a Tarifa, y quitarlo de la ciudad un sábado por la tarde, noche, un viernes, y ya era facilitarle, mire, tú tienes tu ciudad, poténciala al máximo para que ellos aquí encuentren también su lugar de ocio, de expansión y de divertimento. Yo creo que en aquella época sí había y se hacían cosas, entonces había concursos por decirte, recuerdo, yo que no soy bailón, recuerdo concursos de rock and roll, había zonas de Algeciras que eran plenamente lúdicas, de esparcimiento, y que la juventud estaba ahí. Hombre, no digo que no alguno quisiera irse, pero no necesariamente tenía que irse, porque aquí encontraba, si no había actividades propiamente municipales los fines de semana, en el parque, en la plaza de toros o en la plaza Andalucía, que venían artistas de renombre de la época, pues había después la iniciativa privada que hacía posible que los jóvenes estuviesen a gusto en su ciudad sin tener que buscar divertimento en otros lugares, ¿no? ¿Sabes una cosa que he podido hablar con mucha gente? De todas las ideologías políticas. Siempre me han dicho, Ernesto fue un señor saliendo del ayuntamiento, Ernesto, después de aquella moción de censura y al cabo del tiempo abandonó, se dedicó a su profesión de docente. Y Ernesto, pues sí, ya no se ha sabido más de Ernesto en el mundo de la política. Claro, yo ocupé el sitio que ocupé gracias a los ciudadanos y a mi partido en aquel momento, que confió en mí, en mi candidatura, y con el contrapeso UGT-PSOE, que entonces era muy fuerte, la organización sindical a la que yo pertenecía también, en la FETE, Federación de Trabajadores de la Enseñanza, con el partido, en fin, se conformaban los equipos, y bueno, pues una vez que ya termina el mandato, yo tengo claro que ya el espacio político mío está dentro del partido, trabajando como un militante más, que ya he explicado que antes que tuve que en Granada salió una plaza para la dirección de la Universidad de Instancia y la gané. Entonces yo ocupé, por decir de alguna manera, otro eslabón, yo estaba ya en mi actividad docente y no tenía por qué estar permanentemente buscando decir, quiero salir en los medios, quiero salir en los periódicos, quiero dar opiniones de esto, quiero seguir en Candelero. No, yo soy una persona en ese aspecto que no tengo, no porque yo esté delante, mi ego no llega hasta ahí, de querer seguir después como el Cid Campeador. No, creo que no. Hay quien cree que sí y sigue, pues vale, cada uno es como es.
Yo no quise nunca volver a reconducir ninguna tendencia política en ese aspecto dentro tal, aunque luego, al cabo de los años, y animado por un grupo de amigos, sí, y ya habían pasado muchísimos años, era el 2006, me parece, ¿no? 6 o 7, pues sí que animados con un grupo de amigos, hicimos una candidatura municipal, que estuvimos a punto de sacar concejales, pero bueno, el pueblo, los ciudadanos, el voto, nos faltaron unos 200, creo, aproximadamente, para tener representación municipal, y fue ya la única vez que yo estuve ya de nuevo animado, porque era un buen grupo de personas, con muchas ganas y queriendo mucho a su ciudad y con muchas ganas de trabajar, y creamos el partido, o ya lo tenían creado, mejor dicho, y hay UPA, Unidad para Algeciras, o por Algeciras, fue el único intento y ya está, pero sin nada. ¿Acabó? Pues acabó también. ¿El momento más malo de esos 9 años, o casi 9 años? Es difícil. Hubo algunos. Me viene que estamos en este lugar tan precioso del Hotel Reina Cristina, que es un emblemático en la ciudad, y me acuerdo cuando la huelga en el puerto, que hubo muchísimo jaleo, muchísima tensión, hubo intervención de las fuerzas de orden público, los trabajadores del puerto se encerraron en el ayuntamiento, yo les cedí el propio despacho y allí se reunían, de alcaldía, y se les llevaba mantas y demás, y hubo muchísima gente implicada en ese movimiento laboral, y fue uno de los momentos de los peores que yo pasé, porque la gente ahí sufrió mucho, yo también sufrí mucho con ellos, fui incomprendido a veces por algunos, porque tengo una anécdota que reunidos con ellos aquí en el puerto una vez, la sede, pues antes de entrar uno me dio un cogotazo y me dijo que era de amistad, pero el cogotazo a mí no me sonó amistad, me dio en la espalda, perdona el gesto, digo, ¿qué hace? Digo, esta es la amistad, digo, pues un poquito menos fuerza también hay amistad, ya eso es anecdótico. Ese fue de los momentos peores. También había momentos muy graves cuando llegaban el tránsito de emigrantes marroquíes, que era un problemazo grave para la ciudad. Y mire por dónde me lo dice, se resolvió poniendo una serie de carpas en el Llano Amarillo con atención médica de todo tipo, atención social, intérpretes, cosa que antes no existía. Y por primera vez hicimos ahí un centro de acogida y recepción para los marroquíes que venían. En el paso del Estrecho. En el paso del Estrecho. Porque anterior a mi mandato, diremos así, a mi acceso a la alcaldía, estas personas pululaban por la ciudad despistados o dando vueltas con los coches por todo el paseo marítimo arriba abajo, y hasta que embarcaban. Se habilitó el Llano Amarillo con todos estos servicios y creo que muy bien. Fuimos felicitados al ayuntamiento por la embajada marroquí, Madrid. Y por supuesto por el consulado de Marruecos, no es por nada, pero eso es una realidad constatable históricamente con papeles también, se puede mirar. Fueron también los momentos duros, y hay algunos más, ¿no?, que ahora mismo no recuerdo, pero hubo momentos muy duros de tensión, las luchas internas del partido, que también eran muy duras, y se crearon varios equipos, había en Algeciras 3 agrupaciones socialistas, norte, centro y sur, por tanto 3 comités, 3 secretarios generales, todos queríamos mandar, y yo estaba de alcalde, y después cada agrupación a la hora de unir criterios era complicadísimo. Aquello fue una idea genial de mi admirado Alfonso Guerra, y creo que he cogido en el dicho latino, divide y vencerás, aquello, ¿no? O sea, las ciudades ya de más de no sé cuántos habitantes, pues varias agrupaciones socialistas, claro, pues se creaba una lucha y una pugna de poder gravísima. Eso también eran momentos internos muy fuertes, porque te cuestionaba la agrupación sur, donde había otras personas
que querían ser candidatos, no voy a citar nombres. La agrupación norte iba por otro derrotero, la agrupación centro, a la que yo pertenecía, por otros. A la hora de unas elecciones, todo el mundo quería tener el cabecera de lista de su agrupación y la mayor parte de miembros de esa lista, de esa candidatura, de su agrupación. Eso hizo un gran daño al partido y creo que fueron de las causas por las cuales se bajó tanto y el PSOE ha estado perdido muchísimos años. Creo que esa fue una de las cosas. También UGT, una gran fuerza interna, un peso específico muy fuerte, la organización hermana sindical, también jugaba su papel, lógicamente, dentro del partido. En el Partido Comunista era Comisiones Obreras quien jugaba ese papel, pero no sé, sería más razonable o algo. Entonces, esos son también momentos muy duros. Y con la Junta de Andalucía, ¿qué relación tenía el ayuntamiento? ¿Buena, regular? Entonces era ahí el mismo partido político. Sí, yo no tengo, diremos, un mal pensamiento sobre aquellas épocas. Se llamaba y te recibían perfectamente y yo recuerdo y conservé amistad con muchísimos consejeros, empezando por el de urbanismo, que no lo hemos dicho, el Plan General de Urbanismo, Algeciras no tenía en aquella época, y para sacarlo adelante ya se había iniciado en tiempos de Esteban, pero no estaba ni a la mitad ni mucho menos. Entonces terminamos el plan, el PGO, que le llama la gente, Plan General de Ordenación Urbana, y mucha relación con el consejero de la época, que era Jaime Montaner Rosselló, me acuerdo. Con el de Cultura, también muchísima relación, Javier Torres Vela, con, me acuerdo los nombres, Pepsi, Manolo, también muy buenas relaciones con las consejerías. Y bueno, y estando Rafael Escuredo, que fue mi primer inicio, pues estupendo, él vino a ayudar a la campaña y él estuvo subido con nosotros, con los candidatos, en un autobús y pasamos por muchas barriadas. Rafael Escuredo, es que ahora, fenomenal. Ahora Ernesto, te lo pregunto porque tenemos el problema del tren, que es evidente, es un problema gordísimo que tenemos. Sí. Y siempre se ha acusado de que la Junta de Andalucía ha tenido olvidado a Algeciras y a la comarca. ¿Tú crees realmente que la ha tenido olvidado? Ha habido descuido, sí, ha habido descuido. Yo creo que la comarca, cuando hicimos UPA, el Partido por Algeciras Unida, ya ahí planteábamos en el proyecto del esquema un tren o una línea de tren de circunvalación a los pueblos próximos a la bahía, por ejemplo. Cosa que existe en la bahía de Cádiz. Correcto, sí. Eso lo planteamos nosotros, de nada sirve, claro. No se ha hecho. ¿Por qué? Porque hay una autovía, bien, en la zona aquella, el agravio comparativo. También hay autovía y con varias alternativas de comunicación de la capital con el resto del arco de la bahía gaditana. Y aquí eso no fue posible, pues sí ha habido descuido en ese aspecto. Y Rodríguez de la Borbolla, también me llevaba fenomenal, y que lo invitaba a los toros y venía de vez en cuando, igual que mi amigo el ministro Mújica, don Enrique Mújica Herzog, venían, y Manolo Chávez después, posteriormente. Muy buenas relaciones en ese aspecto, no me quejo, pero la asignatura pendiente de la comunicación ferroviaria, ya lo he dicho, pendiente todavía, por tanto califíquese de descuido, de dejadez, de falta de interés. Pero es cierto que eso se ha planteado por esta corporación, por la anterior y por todo, y jamás ha sido atendido como debiera, como merece Algeciras. Con este primer puerto que tenemos, que hablar ya del puerto es tópico, con toda la salida de mercancías que tiene, el tráfico, y que bate récord cada año, porque hay muy buenos profesionales ahí dentro en el puerto, y entonces necesita, por economía y desarrollo, tener una comunicación ferrocarril, bueno, muchísimo mejor, porque ahora es que no hay. Ya veo algún partido de los que se van a presentar, he leído, que traen entre su programa la reivindicación de lo que yo estoy hablando. El tema de ferrocarril. Exacto, esa es una asignatura pendiente. El resumen de la pregunta que me hace: sí ha habido descuido y dejadez,
porque si no estaría hecho. Ernesto, y otro tema, para ir terminando, ¿el puerto ha vivido siempre a la espalda de la ciudad? Eso es un tema que está muy candente. Siempre ha habido un tema. El puerto depende directamente, en mi época dependía más directamente del Estado, del gobierno central. Habla del Estado de toda España, el gobierno que le representa, gobierno central. Y posteriormente ya a la Junta de Andalucía. Y el puerto, pues cualquier actividad que tenía, su autorización venía de Madrid. Y como la exquisitez y la cortesía a veces no ha existido, o muchas veces, ni daban cuenta al ayuntamiento de que en el puerto se iba a hacer tal cosa, que mínimo, ¿no? Entonces yo eso siempre lo he reclamado y he tenido grandes luchas y peleas y sufrimientos, y tengo la memoria que a veces no falla, a un director general de puertos muy duro, don Fernando Palau, y este señor era con él un continuo pulso para decir, el acceso norte hay que hacerlo, sí, pero al puerto, no, acceso norte al puerto y a la ciudad, no, al puerto, una lucha. No tiene nada que ver con el puerto, pero sí influye en la ciudad. La circunvalación de Algeciras, otra gran pelea y otra gran lucha. Nada, era circunvalar sin tener acceso a la ciudad, nada más a la entrada y a la salida. No, señor, acceso a otras zonas de la ciudad. Bueno, el acceso norte, una gran lucha con la Dirección General de Puertos, el ministro del ramo, y querían un acceso norte directo desde lo que hoy es autovía a puerto. Y yo me acuerdo de una frase que nosotros nos vamos a entender. Yo decía, mira, existe el Rinconcillo, existe la Cebuchal, existe San José Artesano, que está en expansión y tiene miles de habitantes, igual que el Rinconcillo. Hay que darle salida a ese acceso norte. Eso es un coste. Pues para eso estamos. Costó mucho que el Ministerio, y he hablado del Director General de Puertos, reconociera, metiera en presupuesto los desvíos que hay hacia la ciudad. Esto lo llevaba yo en el alma, igual que con la ronda de circunvalación, que por cierto no me invitaron ni en la inauguración, ya estaba yo fuera y no tuvieron la cortesía de invitarme cuando me había tocado toda la lucha de esa circunvalación, como el acceso norte, ¿no? Y cosas, el puerto siempre ha ido de espalda bastante a la ciudad y ha habido que estar en una continua lucha para, yo recuerdo una anécdota, era cobrar el agua en baja, la distribución municipal, el agua servicio municipal, y lo digo con retintín, porque después se privatizó a una empresa francesa, posterior alcalde a mí, era municipal el agua, puramente gestionada por el ayuntamiento. Pues la zona portuaria no se le cobraba, y si se le cobraba era un precio simbólico. Se estableció un canon de pago por metro cúbico. Otra lucha contra el puerto y con el puerto. Y contra Madrid y con Madrid, siendo del mismo partido. O sea que facilidades es poca. Y como eso había varias cosas más de la cuestión portuaria. En cualquier obra tendría el ayuntamiento que haberlas visto, por lo menos tener la cortesía de que el ayuntamiento supiera que se iba. Bueno, pues nada, había que arrancarlas y saberlas. Yo recuerdo una anécdota una vez en el Llano Amarillo, que estaban haciendo una obra y enviamos a la policía municipal, cumplidores de su deber, 2 o 3 coches con un jefe allí, a solicitar permiso de obra, no tenían. Se lo había dado el Consejo de Ministros. Decíamos, pero un territorio que es limítrofe con la ciudad, puerto, ciudad, ciudad, puerto. Nada, se paralizó la obra y se precintó. No quiero hablarle el follón que se lió y la de llamadas que recibí de Sevilla y de Madrid. Negativa. Podemos decir regañando, que ¿por qué? Pues porque la ciudad y el puerto debieran tener un mejor entendimiento. Y no es de recibo que se haga algo ahí que repercute en la ciudad, y que sea ahí una valla fronteriza como había, y que afortunadamente, bueno, se mejoró algo, pero con sudor y lágrimas, costó muchísimo.
y aún hoy sigue el tema, más o menos. Espero que ahora que ha habido cambios, bueno, no porque el cambio, sino que ya ha habido cambios en los tiempos, la cosa funcione mejor, vaya mejor. Pero Madrid ha sido una incomprensión total hacia la ciudad. Sí, porque es evidente que el puerto le ha dado mucho a Algeciras, Claro. pero que Algeciras le ha entregado su vida al puerto. También es que ambos dos tenían que tener un tener paso marítimo que no tiene agua, pues Eso. partiendo de esa base, pues una fíjate, ¿no? simbiosis. Debiera haber mayor entendimiento y mayor simbiosis en el puerto. El arrancar lo que es el paseo marítimo, la parte más justa al puerto, y seguir el paseo de la cornisa, que tiene su fin, le falta belleza, le falta algo más, ¿no? Bueno, pues eso cuesta mucho arrancarlo a que suelte el puerto también de sus presupuestos. Era una gran lucha permanente, cualquier cuestión puerto, ciudad, ciudad, puerto, así de claro. Yo te agradezco este rato, yo te iba a decir ratito, no rato, porque Un rato, hemos y hablado, perdón. hemos hablado, no, pero he sí, hablado más, perdón, a mí lo mejor me he cedido. No, que va, a mí me encanta que cuando se nos ocurrió esto de traerte, digo, pero si es que la gente debería conocer a nuestro alcalde, a quien empezó a plantar, tanto Paco Esteban como tú, después vino Patricio, en fin, y que hay mucha gente joven que no os conoce, No. pero que deben conoceros, porque Algeciras, hoy la ciudad que hoy tenemos ha ido creciendo poco a poco con cada uno de vosotros que ha ido poniendo el grano de arena, ¿no? Hombre, claro. Y el puerto, pues sí, hay que reconocerle que ha creado muchísimos puestos de trabajo. Y es que yo por otro lado digo, es que si no crea puestos de trabajo ahí no se funciona. Necesitan personal y cualificado y concurso y sabiendo muchísimas cosas de la maniobrabilidad que tiene una zona portuaria. Pues lógicamente tiene que crear puestos de trabajo, como si se monta ahora un gran centro comercial. ¿Con qué se hace? Con robots, con personas. Pues tendrá que crear puestos de trabajo, pero también saca un gran beneficio para lo que es el conjunto de las arcas nacionales, ¿no? Del Estado y de la Junta también. Pues yo creo que la ciudad, pues sí, ahí está, tiene su plan general de urbanismo desde aquella época, como he dicho, fue una gran lucha también, y se diseñó un modelo ciudad más estructurado, más social, más humanizado, que es lo que queríamos, y después eso ha sufrido algunas alteraciones. Pues yo recuerdo cuando el convenio con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa fuimos uno de los ayuntamientos que primero que firmamos. En España hay 8.000 y pico, pues nosotros seríamos el ayuntamiento 15º, creo, o el 14º, que firmamos un convenio con el Ministerio de Defensa. Eso después fue tergiversado bastante, con lo de los cuarteles, Avenida Blas Infante, lo que se consiguió donde estaba el antiguo pequeño hospitalito municipal, militar, calle Convento, hoy transformado en Facultad de Derecho, pero lo que está en la Fuente Nueva. Oficinas municipales. Eso, ya oficina, y la salida de Algeciras con los terrenos del Ministerio de Defensa. Costó mucho también aquello, mucha visita a Madrid. Estaba de ministro entonces, recuerdo, Narcís Serra, con el que tuve el honor también de pelear alguna que otra vez para estos temas del convenio portuario, convenio con el Ministerio de Defensa, que al final pues por ambas partes se dio y vino un desarrollo más y titularidad de miles y miles de metros cuadrados, por no decir millones en general, derivados de todos estos convenios que firmamos en aquella época y que derivados del Plan General de Urbanismo hicieron que la ciudad dispusiera de más suelo propio. Néstor, lo dicho, que te agradezco esta entrevista, que ha sido un honor para mí hablar con mi sí, honor, una satisfacción hablar contigo. Yo siempre llevo a gala respeto a mis mayores siempre. Y bueno, yo era un chavea, tú eras mi alcalde. Gracias por el piropo, lo de mayor me da injundia. Es verdad, está muy bien. Es verdad, es que yo era un niño, pues claro, joven, y era mi alcalde, y entonces yo tenía mucha ilusión por hablar con mi alcalde de aquella época, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo, de verdad. Y a vosotros, yo agradezco. Y la gente que nos ha facilitado esta entrevista. Exacto. Muy bien. La agradezco, sí. Agradezco que vosotros hayáis pensado en
en rememorar tiempos de nuestra ciudad y de cómo estaba, cómo está, las vicisitudes, algunas y tal. Es un buen interés que tenéis y es digno de admirar también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor, de verdad, Vale. de corazón. A vosotros. Termino este programa con Ernesto con ese regusto de haber hablado con parte de la historia viva de Algeciras. En mi retina y en mi corazón los recuerdos de un pasado, no sé si mejor o peor, pero sí distinto. Ahora os toca a todos vosotros juzgar si perdimos o ganamos cosas, más de 3 décadas después.